cultura de resistencia. Y hablar de cultura de resistencia y estar en esta isla, uno se pregunta de antemano por los pueblos originarios y por los africanos que vivieron en condición de esclavitud. Pero hay mucho ejemplo, y aquí ya se ha mencionado el valor trascendental y el aporte que hizo la humanidad la resistencia del pueblo haitiano. Que quiero confesar que en este momento me doy cuenta de que la historia nos ha engañado, porque muchas veces dicen negros alzados, y es mentira. Habían africanos y afrodescendientes revolucionarios y subversivos. Y sobre todo, cuando uno está hablando de América Latina, de derechos humanos, basta con sintonizar la pantalla de Telesur. Parece que todos los países nos parecemos tanto. Y hoy, México, Argentina, Brasil, Chile, podría seguir mencionando. Nos damos cuenta de la dramática situación por la que pasan los derechos humanos. En el caso dominicano, a mí me encanta hablar de República Dominicana porque es el único país que tengo derecho a hablar en mal, claro, también en bien. Y hablar de derechos humanos y de la insensibilidad del capitalismo, yo quiero citar un ejemplo que no es tan muy lejos de nosotros y que yo creo que en un espacio como este tiene que haber la construcción de la suficiente sensibilidad. 40, 30 y hasta 50 años en la producción de azúcar, y hoy los trabajadores del azúcar cañero esperan una pensión. Vamos a ver un aplauso. Siempre se pueden decir los trabajadores cañeros. Produciendo riqueza y hoy solo espera la muerte. Muchísimas gracias. Bueno, Iván me lo ha mandado porque dice, espero que no te pase ni siquiera con un minuto. Él lo materializa. Siempre nos parte de una referencia. Hablar de derechos humanos implica que todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, a la igualdad ante la ley, el derecho a profesar libremente creencia religiosa, la libertad de opinión, expresión y difusión del pensamiento, la protección contra ataques a la honra, a la reputación privada, el derecho a la salud, a la educación, a la vida cultural y comunitaria, al trabajo en condiciones dignas, a la seguridad social, al derecho de recurrir a tribunales y hacer valer su derecho, a la presunción de inocencia y el derecho de asilo, entre otras garantías importantes. Parece ser que estos enunciados constituyen una mala palabra en América Latina, pues justamente representa una dramática situación. Y ya desde hoy en la mañana se decía que justamente nosotros nos ha tocado nacer y vivir en una de la región o la región más de mayores niveles de inequidad en el mundo, en América Latina. De igual modo, en la misma declaración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se plantea que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, por lo que el reconocimiento de los mismos no estará basado en distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública, origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición. La situación de América Latina y el Caribe no ha cambiado y es menester reconocer que nuestros países siguen enfrentando problemas graves que afectan la democracia y la paz y que lo mismo condicionan la vigencia de los derechos humanos. El primero y el mayor y el más en peligro es el de la pobreza. El promedio de ingresos per cápita en América Latina y el Caribe no alcanza a $300, mientras que en los países desarrollados se llega a alrededor de $3.000. La mitad de los habitantes de las regiones son campesinos, mientras el 1% de los propietarios poseen 370 millones de hectáreas. Hay más de 8
propietarios miserables que solo poseen menos de 10 tareas, ajeno a crédito, asistencia técnica y al incentivo para el desarrollo. Además, son más de 10 millones las familias campesinas sin tierra, hambrientos, descalzos, analfabetos, casi 80 millones de seres humanos sin nada, sin tierra, sin escuelas, sin hospitales, ni seguridad social, trabajando en una nueva forma moderna de esclavitud y temporero con salarios de miseria. La triste realidad de esta región es que más de 70 millones son hambrientos desde hace más de 30 años, 4 millones de analfabetos, 12 millones de familias sin casa, existen 50 millones de desempleados en un sistema productivo que sobreemplea el 40% de la población económicamente activa. Los pobres en América Latina y el Caribe siguen siendo cada vez más pobres, pero los ricos también son más ricos. Lo cierto es que hemos construido estados de injusticia y desigualdad creciente. Algunos datos. En el 1960, el 5% de la población obtuvo 43 veces más riqueza que el 20% más pobre. 40 años más tarde, el 5% más rico de la población obtiene 67 veces más riqueza que el 20% más pobre. Lo peor de todo es el flagelo de la pobreza que impacta con mayor crueldad sobre los niños. En nuestra región son 20 millones de niños que están bajo la franja de pobreza absoluta. 8 millones de estos niños pueden morir en los próximos años por falta de atención y enfermedades prevenibles. Según datos, 10.000 niños mueren diariamente por sarampión, tosferina y tétano, 8.000 mueren por diarrea y 7.000 por neumonía. Este cuadro aterrador podría evitarse con un insignificante costo de vacunas y antibióticos. El caso de las mujeres es sintomático, la discriminación a todos los niveles y ahora el flagelo de los feminicidios que sitúa a esta población en un estado de vulnerabilidad casi absoluta. Y sobre todo en ese mismo contexto, la negación del derecho sobre su cuerpo. Hablamos de los derechos reproductivos. Sin duda alguna, que todo lo realizado resulta una realidad que conmueve, pero no es todo. Existe un gran flagelo que amenaza el desarrollo y la vigencia de los derechos humanos: la corrupción. Y ayer justamente la sociedad dominicana puso de manifiesto la decisión de enfrentar definitivamente este flagelo. Pero en ese contexto y en ese drama característico de América Latina, donde las estadísticas son muy recurrentes, nos encontramos con dos poblaciones muy vulnerabilizadas: los pueblos originarios y las comunidades y pueblos afrodescendientes. Se ha establecido que el principio de la no discriminación es uno de los pilares de cualquier sistema democrático y que es una de las bases fundamentales del sistema de protección de los derechos humanos. De manera sistémica, las personas afrodescendientes en la región habitan en las zonas más pobres y con menos infraestructura y se encuentran más expuestas al crimen y a la violencia. Asimismo, los afrodescendientes enfrentan serios obstáculos para acceder a servicios de salud, educación, así como también a obtener vivienda y acceder a empleo, especialmente en los niveles gerenciales y jerárquicos. En este sentido, las personas afrodescendientes enfrentan importantes obstáculos en relación al ejercicio y la garantía de sus derechos civiles, políticos y económicos. Esta manifiesta preocupación porque los principios de igualdad y no discriminación todavía no se encuentran garantizados plenamente para las personas afrodescendientes en América Latina y el Caribe. Más aún, las personas afrodescendientes se ven afectadas profundamente por la persistencia del racismo, lo que le impide estratégicamente el goce y el ejercicio de sus derechos humanos. Todos esos procesos, de igual forma, los movimientos afrodescendientes han conllevado que los estados y los gobiernos asuman, que reconozcan que la negación de la existencia de la discriminación y el racismo, tanto a nivel del Estado como de la sociedad,
contribuye directa e indirectamente a perpetuar la práctica racista, discriminación racial, xenofobia y otra forma conexa de intolerancia. En ese proceso de resistencia, el movimiento afrodescendiente de América Latina, con una visión revolucionaria, ha logrado que las Naciones Unidas tenga que reconocer esta situación y, por lo tanto, haber asumido una declaratoria de un diseño internacional. En ese diseño internacional se plantean varios objetivos que quiero socializar con ustedes. Se plantea la necesidad de reforzar la adopción de medidas y la cooperación a nivel nacional, regional e internacional para lograr que los afrodescendientes disfruten a plenitud de sus derechos económicos, sociales y culturales y civiles y políticos, y que participen plenamente en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la sociedad. Promover un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de la herencia y la cultura de los afrodescendientes y de su contribución al desarrollo de nuestra sociedad, una expresión de la diversidad cultural. Aprobar y fortalecer marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales en conformidad con la Declaración de Brooklyn. En este contexto de la Asamblea de la CELAC y de los movimientos sociales, ¿cuán valor tiene seguir insistiendo en que nuestros países, nuestras respectivas sociedades, estén claros que con racismo o con discriminación racial no va a haber paz? Muchísimas gracias.